familia súper numerosa. ¿Quiénes han nacido en familias numerosas? ¿Cuántos? Díganme cuántos. 12. ¿Cuántos? 8. 14. ¿Quién más? ¿Cuántos? Yo nací en una familia de 20 hermanos. Mi mamá murió muy joven, a los 38 años, de cáncer. De tener hijos, y por eso les digo que el testimonio de vida no solo es mi vida, es muchas personas que se incluyen, porque es toda una familia. Crezco en un contexto muy traumático porque mi mamá muere cuando yo tenía 8 años, y cuando vamos a contar un testimonio les voy a contar algo. Es importante que haya una persona y un testigo, y aquí está mi esposo como testigo de todo lo que va a decir. Me gustaría que estuviera Chile, porque él estuvo acá, y dijo: Doña Pana, ¿recuerdan a mi Pana? Yo sí que la recuerdo. Y ahorita les voy a contar por qué. Entonces, es importante que esté una persona que como testigo también confirmando lo que estamos diciendo. Mi mamá muere cuando yo tenía 7 años, y ya se habían muerto a los otros hermanos, pero yo crezco en un contexto muy difícil, de dolor, de maltrato, de abuso sexual. Pues era sola, era la única mujer menor que quedaba, y me toca empezar a defenderme con lo que el Señor ya había puesto en mi vida. Así transcurre muchos años, muchísimos años. Estuve una parte en Aguadas, en Arma, pero luego me vengo para acá, para Manizales, luego regreso por muchas situaciones, un ir y venir todo el tiempo. Pero el Señor ya me había hablado, pero yo no escuchaba. Yo no quería escuchar, yo no quería entender, porque después de pasar todo ese trauma, el Señor empieza a darme una cantidad de cosas que empiezan a subirme y alimentarme mi ego. Entonces, sola, independiente, autosuficiente, pero empiezo a salir adelante. Pasan muchísimos años, y recuerdo hace 30 años. Iba a la iglesia todos los domingos, todos los martes, diezmaba o predicaba. Creo que daba más de lo que tenía que dar, porque el Señor me estaba dando a mí también. Pero tenía mi autosuficiencia, mi orgullo, mi altivez en el corazón. Y había un hombre que es mi esposo ahorita, que ya está orando por mí. Yo iba a la iglesia, pero cuando salía de la iglesia, yo me iba de parada. Fumaba, tomaba, maltrataba. Y me decía: usted va a predicar. Yo decía: no, yo no. Por favor, yo tengo mi profesión. Usted va a enseñar. Yo decía: no, yo no. Otras personas, yo no. Porque yo tenía mi profesión y estaba cómoda, y creía que no lo necesitaba, y no era lo mío. Me decían: usted tiene estos dones, estos talentos, estas habilidades. Yo decía: sí, pero para lo que yo estoy haciendo, no para eso. Es más, tengo que confesar que yo me burlaba de los cristianos. Y yo decía: están muy locos. Y cuando yo recibo al Señor, yo estuve riéndome casi 3 horas. Y creo que ahí el Espíritu Santo me tomó, y ese fue mi encuentro con Él, aparentemente. Porque se supone que yo era cristiana, pero yo seguía mi vida normal. Sobre todo no quería recibir llamados, no quería recibir asignación, no quería servir. Y así pasaron 10 años. Entonces, ya este hombre venía orando por mí. De hecho, él ya tenía su llamado pastoral, y a él le decían: ¿cómo que usted está enamorado de esa loca? ¿Cómo se va a casar con ella?
como Dios no une yugos desiguales, tenía que alinearme a mí. Porque yo le he pedido perdón muchas veces porque el maltrato por la autosuficiencia y la independencia mía era mucho. Una mujer de estar sola toda la vida y pasar a estar casada, a someterse, a sujetarse, no es fácil. No es fácil. Porque creemos que somos superpoderosas y a veces maltratamos a nuestros esposos y yo no maltraté mucho a ellos. Inclusive cuando éramos novios y me decía que si nos íbamos a casar, yo le decía, no sabe quién soy yo. ¿Cómo se va a casar conmigo? Si yo tenía mi profesión y mis cosas y fue el tanto que el Señor utilizó conmigo para poderme alinear y poder empezar a caminar. Nos casamos y a los 6 meses de embarazo, perdón, a los 6 meses de casados, creí que estaba embarazada. Y no era embarazo, era un tumor. Cáncer de matriz. Me llevan a la clínica, yo estaba en un consultorio y empiezo a sangrar. Me llevan a la clínica y no, estoy embarazada, no estoy embarazada. Tengo un tumor. Y empiezan a tratarme esa parte del tumor y estuve aquí casi 2 meses hospitalizada. Pero no era cáncer de matriz, eran otros tipos de cáncer. Me dicen, tiene una enfermedad terminal, progresiva y degenerativa. No solo era de matriz, era piel, era pulmones y era sangre. 4 tipos de cáncer tienen 3 meses de vida. Y empieza el trato del Señor conmigo. Fue un tiempo en el cual yo aprendí a escuchar. Regaló todo que porque se iba a morir. Que me regala a mí. Todo, la casa quedó vacía. Regaló todo. Cirugías, había cirugías. Fue un proceso realmente duro y difícil, pero no solo para mí, para mi esposa. Nos acabamos de casar. Me dan 3 meses de vida y efectivamente me mandan para la casa a morirme. A los pacientes desahuciados los mandan para la casa a morirse. Yo estaba en menos de 30 kilos ya, no podía ni sostenerme. Y yo me voy para la casa y hago locuras. Allá regalo todo. Mi esposo me decía, usted se va a morir, yo no necesito nada, yo bueno, regalamos todo. Y regalamos todo. Quedó solo una base cama que él me decía que necesitaba. Y pues con eso se quedó. Tengo una recaída y en esa recaída me llevan a la clínica y ya era el tiempo de yo ir a la presencia del Señor. El día que ella muere estaba Doña Fanny, estaba mi... Doña Fanny, estaba la... yo vivía donde ella. Ya, contar. Después de tener muchas cosas, yo decido dejar de vivir sola y me voy a vivir a una casa. Ella vivía donde Doña Fanny. Doña Fanny la profesora, usted aquí darle casa, que su casa de edad conmigo. Y Doña Fanny oraba por mí día y noche. Y ella me decía, usted sale de aquí casada y le va a servir al Señor. Y cuando yo llegaba en las madrugadas, ella estaba arrodillada orando por la almohada, por mi ropa. Ella me hacía todo. Y me cuidaba de mí, el mayor. Y oraba por mí. Todo lo que yo me iba a poner, ella lo cumplía y oraba. Y yo le decía, señora, ¿usted qué está haciendo a esta hora? Me decía, orando por usted, mija. Orando por mí. Yo le decía, señora, me decía, usted que sale casada. Eran las palabras que me repetía todo el tiempo y yo me quedaba con algo de ella que cuando ella murió, créanme que a mí no me dolió tanto la muerte de mi papá. Pero la de ella sí.
la de ellas, ¿Cómo así porque libero? Llévese pues un paño. no Un paño tuve frío. la Tuviera aquí un pañuelo del bolsillo. Y le tenga ya el paño frío y cuando tenga alguna urgencia, lo que de usted darle necesite, gracias que necesite la y presencia de los devolver padres. todo lo que ella hizo por mí. Y varios meses después, Las con el oraciones baño de ya mi lavado, varias veces fueron lavado, ya con especiales. Y cocina ella fue lavada, una guerrera de le oración. dieron una cajita naveriana Pero que parte del plan y el propósito que Dios tenía lavaderos conmigo afuera, de esos lavaderos que cogen el nacimiento y en muchos era ponerla a lados, ella y cayó un rayo, para que uno la solo, y le pegó al Y lavadero, creo estaba la que hija por eso lavando, también estoy y la aquí, elevó, por las cayó oraciones fuerte, de ella y de muchas personas. la entraron. Entonces, ¿Qué hacemos? ella Pónganla iba pónganla a la cama. clínica Pero ¿qué hacemos? Digo, todos los cuando días a orar por mí. cuando necesitara Cuando yo tengo esa sacar el paño recaída, y le dijera, ella llega a la el clínica. pañuelo que ya estaba lavado, ¿Y quién es la que se está, quién es la paciente que se está muriendo? Porque ella iba a orarle a la clínica de Versalles. la señora ya Y falleció, le pero la hija dijeron, no le es dijo ella. al marginal. Y ella llegó allá con otra persona y estaban nuestros padrinos de matrimonio también, de la iglesia donde nosotros estábamos. Allá llegaron a orar por mí porque yo ya lo estaba viendo. Era más o menos la 1:30 de la tarde, porque sé que es esa hora porque a esa hora salen los muchachos del colegio, del instituto universitario, y en ese momento también llega mi hijo y casi que no lo dejan entrar porque dijeron que ella ya se está yendo, pero doña Fanny se queda ahí con las otras personas orando por mí. Y ellos vivieron todo ese momento que yo pasé y les voy a contar. Y es el momento en el cual empiezan a desconectarme, porque el monitor se queda en línea recta. Y empieza mucho escándalo en esa sala, pero yo siento que mi cuerpo empieza a levantarse y yo me veía en el aire, sentada. Yo misma me veía, pero miraba hacia la cama y yo me veía en la cama, acostada, y veía todo lo que me estaban haciendo. Me quitaban un cable, oraban, doña Fanny ahí, varias personas ahí, y los médicos solo hacían así. Ellos decían, no, ya se fue, ya se fue. Yo escuchaba absolutamente todo. Murió. Sentada en el aire y sé que era el alma, el espíritu que estaba ahí, porque mi cuerpo estaba en la cama. Pero en mi cuerpo a mí me salían lágrimas, porque las personas que estaban ahí dicen que a mí me salían lágrimas cuando yo estaba. Yo no sé cuánto tiempo fue, pero para mí fue un tiempo muy cortito, fue un tiempo muy corto. En ese momento empiezan a sacar las personas, llega mi hijo y yo escuchaba absolutamente todo, decían, despídase de ella, que ella ya no está, él se prende del pecho y dice, ella es muy fuerte y ella me va a dejar. Dice mi hijo, mi esposo estaba peleando con Dios, arrodillado orando y los psiquiatras, que si ya está la funeraria lista, todo está listo, pero ella no está muerta, ella no se ha ido. Y decía, denle algo porque él está en etapa de negación. Y yo veía todo lo que pasaba en la sala. Y él decía, a mí no me toque. Y él está ahí para confirmar. A mí no me toque que si ella se muere, yo la entierro, pero mi Dios no me dice que se la va a quedar. Porque ella me promesa. Decía eso y bueno, sigue todo las luz en la sala. Y hubo un momento en el que yo dejo de mirar todo lo que pasaba en la sala, no sintiendo absolutamente nada. Yo no sentía nada, solo paz. Yo solo miraba alrededor lo que pasaba en la sala, en la tierra. Y hubo un momento en el que yo me quedo como mirando así y me envuelve un torbellino. Una luz hermosa, una luz resplandeciente. Y yo les confieso que fue el momento más feliz de mi vida, empezar ese viaje. Yo arranco ese viaje y Jesús estaba aquí, con una túnica blanca, esperando.
Él se para al frente mío, tengo una oportunidad para vivir y yo me dejo hacer. Ahí recibí a él, hace 20 años. Él me abraza y como que se mete en mí y automáticamente empiezan los monitores todos. Todos 55 segundos. Y vuelve y empieza la algarabía en la cara. Segundos. Casi un minuto. Yo no puedo escuchar todo, pero siento como que se mete en mí. Y doña Fanny dice, ha salido de ella el espíritu de muerte. Y es verdad. Y sigue orando. Mi esposo me dice que de ahí me sacaron para la noche. Yo no recuerdo absolutamente nada. Estuve en coma 3 días. Pero a partir de ahí empieza 3 días de coma. mi caminar con Dios. Y a la semana los pulmones eran así, le faltaba medio pulmón. Y a la semana el proceso. El primer milagro fue los 2 pulmones. Porque fueron 7 años de recuperación. Pero no que lo cuente. Cuando yo estaba... Fueron 7 años de recuperación. Yo solo veía. Aprender a caminar, a comer. No, es que ya salí de la clínica. Yo solo 28 kilos, hermano. Alrededor, yo no veía nada más. Pero cuando Jesús entra en mí, yo vuelvo a ver todo lo que pasa en la sala. Pero yo ya estaba ahí otra vez. Como si hubiera subido y hubiera vuelto a bajar. Porque a mí me dicen, pero usted que ve allá arriba, solo luz. Y luego me dicen... Porque yo hablo con otras personas que han pasado al jardín. O sea, es la luz que usted va a irradiar. Y hay otros que llegan hasta una puerta. Y esa es la luz. Ya no te llegas a la luz nomás. Y me recordaban un texto y alguien me decía, ¿usted se olvida que usted es barro? ¿El barro brilla o no? ¿El barro brilla? El barro no brilla. Y a mí me decían, la luz que usted tiene es porque está siendo moldeada por Jesús. Y es la luz de Él la que va a brillar a través de usted. Y esas palabras me las repetían y yo lo entendí. Yo lo entendí hace como 10 años. Entonces, después de esto empieza mi proceso y empieza la recuperación. Y yo creo que no fue en mi universidad, fue una maestría la que yo recibí de parte de Dios. En todo ese tiempo en la clínica, aprendiendo a comer, aprendiendo. Y mi pastora me paraba y me decía, yo me digo perfecta. Vaya el camino, yo me iba al suelo. Yo me arrastraba, y mi esposo es testigo. Cuando él se iba a trabajar, él me dejaba la comida en una coca. Para que yo como pudiera me arrastrara para poder comer algo. Me alimentaban por muchas ondas porque yo estaba totalmente canalizada y tenía el tratamiento en la casa. Y la comida me la daban gelatina, inclusive muchas veces me acercaban la comida para darme. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Señor necesitaba tratar mi corazón. El Señor necesitaba que yo aprendiera a amar y a respetar a este hombre. Porque ya tenía una asignación de parte de Dios para él. Y necesitaba alinearme a mí. Él no necesitaba trato, claro que lo vivió conmigo, pero lo que necesitaba era tratar. Para aprender a amarlo, me tocó comer directamente de su boca para poder alimentarme. Él me alimentaba, para no dejarme morir. Estuve 6 meses totalmente quemada por la radio y la quimio. Yo caminaba con una sábana, se me pegaba de la piel. Y me la despegaba y se despegaba con piel y todo. La ropa interior y todo lo que me ponía. Y él y mi hijo amanecían así, soplándome. Porque los ventiladores no los soportaban por los pulmones.
Y era un proceso tras otro, y un tratamiento tras otro. Pero fue el momento en el que yo decidí recibir a Jesús. Recibí a Jesús en mi corazón. Eso hace que yo reciba a Dios. Y hay un texto en Juan 12, 24, que me gustaría que lo leyéramos. Bueno, contó que empezamos a dejar la droga. O sea, la primera, el primer algo. A ella le mandaban droga psiquiátrica. Yo llegaba yo y me encontraba así babeando en la casa como hace 2 años ya. Eso duró como 2 años. Y un día, amor, si esa amor mueve loca, no esa droga. Y la botamos hasta y no volvimos a un psiquiátrico. Fue la primera. La segunda, la diálisis. La tercera, la droga para la radioterapia, que quema la piel. Ya la piel. Entonces, fuimos dejando, ella fue tomando decisiones de años. A veces queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera, nuestros planes, nuestro ego, nuestras cosas. Y requiere sacrificio. Requiere morir al yo, requiere morir al mundo, requiere morir a todo. Y yo sé que Jesús lo hizo literalmente conmigo. Yo estuve muerta 55 segundos disfrutando de la presencia de Dios. Muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Yo tengo partida de función, mis amados. Y a mí me devolvieron la plata del entierro a los 6 meses. Yo trabajaba en una empresa de salud y a mí me devolvieron la plata del entierro. Y cuando yo despierto, yo no veo sino sufragios, coronas, ramos por todas partes, porque a mí ya me tenían lista. Y llegaron. Pero para la gloria de Dios, Él tenía otros planes. Él tenía otros planes conmigo. Y a veces me dicen, cuente más, cuente más, cuente más. Y yo a veces restringo muchas cosas porque estoy exponiendo la vida de mi familia, la vida de las personas que estuvieron conmigo. Toda esa parte de la sanidad también se dio a través del perdón. Porque las personas que me hicieron daño llegaron durante todo ese proceso, todo ese tiempo, a pedirme perdón. Y yo las amo. Yo digo que las amo y los amo. Pero no por el amor mío, por el amor que Dios impregnó en mí. Porque cuando tenemos un encuentro con Él, Él nos da todo. Él nos da sanidad, nos da amor, nos da todo, compasión, misericordia. Y nos quita todo lo que nosotros tenemos que no le da. Eso hace. Y yo necesitaba ese proceso. Yo lo necesitaba. Yo le doy gracias a Dios todo el tiempo por ese proceso. Porque si no, yo hubiera seguido igual. Si hubiera seguido como una cristiana más, avergonzando el nombre de Él. Creo que nosotros estamos para eso, mis amados. Nosotros estamos para servir a Él. Fuimos creados para glorificar su nombre. Ahorita cantábamos que un perfume a tus pies, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Eso debe ser nuestra vida, un paquete completo. Que la oración y la adoración sean con nuestra vida. Y que nuestra vida suba como un perfume fragante todo el tiempo a Él, en cada escenario, en cada espacio. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos. Porque aquí está la presencia de Dios. Y en mi casa. Y en el trabajo. Y en mi vida. Y en la universidad. Y
cuando nos tocan el bolsillo, también es la presencia. Y Él quiere de nosotros ese paquete completo. Pero la historia sigue, porque 2 Corintios 12:7 habla de otra parte. Y mis amados, es que yo les cuento que hasta el día de hoy yo tengo que ir donde el médico clama, donde nefrólogos, donde oncólogos, ginecólogos, internistas y todólogos. Yo debo estar todo el tiempo por la sangre con infectólogos, hematólogos, neumólogos. Esta semana tuve cita con varios. ¿Para qué? Para que muchas veces me digan que estoy igual que hace 20 años. Y tengo los certificados médicos que dicen que estoy igual. Ese es el milagro que le dicen. Pero hace 20 años usted está hospitalizado. Pero también entendí 2 Corintios 12:7. ¿Qué dice? Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado una aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me obedece para que no me enaltezca sobre mi manera. Y yo sé que tengo una aguijón en la carne. Debo hincarme donde el médico. Es más, iba a traer un certificado que me entregaron esta semana donde dice cáncer de cervix. Hace 20 años. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Eso no es posible. Que una persona sobreviva 20 años a cáncer de piel. Estoy totalmente sano y que no tiene nada. Que sobreviva a cáncer de pulmón. No es posible. Ni clínica, ni médica, ni científicamente. Pero la verdad es que ellos están predicando, está súper enfermo, esta semana ha estado parado. Solo ayer estaba revisando Solamente esos papeles Dios sabe y cómo está decía, predicando, porque esta mañana enfermo. porque voté a algunos, Está pero eso súper los mal. conservo. Le digo, yo tengo Porque hay gente que duda. pensaba en cancelar esta mañana. Pero el Señor me sostiene ahí. Hay una versión que dice, y para evitar que me volviera presumida, dice el versículo anterior, en el 7, creo que lo tengo aquí en esta versión, 2 Corintios 12:7, para evitar que me volviese presumida por estas sublimes revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Pero hay otra versión que dice para evitar que me volviera presumida por esas sublimes revelaciones. No, es que estuve con Jesús. Es que me estoy llenando de Él. Y eso también sube el ego. Porque a veces creemos que tenemos mucho conocimiento y el ego y el lobo maltratan y aplastan al otro. Y para evitar que yo me volviera presumida y que se me volviera a subir el ego, Él me mantiene viendo carne donde el médico, para que no se me olvide de dónde me sacó. Y hay una historia que me contaron ayer y lo voy a contar. Y es un señor que iba a la iglesia muy elegante, con un carro como el de Pastor Romero, pero con una maleta andrajosa, viejísima, feísima, que yo no sé si el Pastor Romero un día la veía cargada y lo va a cargar. También, ya saben, bueno. Y las personas lo miraban, bueno, miraban su elegancia, pero miraban su maleta y fuera de eso olía horrible. Y una persona le preguntó, el pastor le preguntó, hermano, ¿esta elegancia la maleta qué? Y la abre, y creo que olía rico. Tenía ropa y sucia y olorosa, la
cosa más fea. Y ese señor le dice, es que cuando se me está subiendo el orgullo, yo la abro para que no se me olvide quién era. No se nos puede olvidar de dónde se cocina. Y cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos habla, Él nos habla por medio de la palabra, por medio de los pastores. Hasta la piedra nos habla, pero nosotros no escuchamos. No queremos escuchar, estamos tan cómodos. Y hay personas que pasan por muchas situaciones, pero por cada situación que pasa buscan una disculpa para no servir. No busqué cualquier cantidad de disculpas, pero tenía que llevarme hasta este lugar. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hay varias cosas que estamos en todo este proceso. Y primero fue que me enseñó a aprender a amar a las personas. Porque a mí no me importaba la gente. A mí no me importaba la gente. Y con personas como doña Fanny, de hecho, en el Salmo 20, habla de eso. Pero por personas como doña Fanny, es que ocurre el milagro. Porque hay intercesores. Personas que están orando todo el tiempo. Y yo le decía a ella, ¿usted no se cansa de orar por mí? Y me decía, no, mijita. Yo dejo de orar cuando se cumpla. Esa debe ser nuestra oración. Insistir, persistir y nunca desistir. ¿Hasta cuándo? Y eso dice Salmo 21. También me enseñó y trató con mi paciencia. Yo era exageradamente psicorrígida por mi temperamento, perfeccionista, maltratadora, impulsiva. Recuerdo que al inicio de mi hospitalización, las tarjetas de crédito las guardaba en el lugar de la clínica. ¿Ustedes se imaginan eso? Para el Señor llevarme luego a depender totalmente de este cuadro que no tiene nada. Y es verdad. No tenía nada. Tenía todo y no tenía nada. Y me quita todo, pero lo tengo a él, lo tengo todo. Amén. Lo tengo todo. Absolutamente todo. Entonces, en ese proceso me enseña a depender absolutamente de él. Y hasta el sol de hoy, mi esposo y yo, tenemos un liderazgo nacional e internacional. Viajamos por todo el mundo. Y dependemos de él. Mi esposo renunció a la iglesia de Claro hace casi 8 años. Pero el Señor a mí me dejó la pensión. Él hizo todo también. Me dejó la pensión para que pudiera sostenerme y servirme sin disculpa. ¿Qué más trato en mí? El orgullo y la humildad. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Y tengo un texto también acá. En Segunda de Pedro 1, 3, 4. Donde habla de las preciosas y grandísimas promesas. Y nos lleva a ser participantes de su naturaleza divina. Hoy en día digo, naturaleza divina. Yo tengo el ADN de él, el que todo el tiempo me impulsa y que no me permite retroceder. Ese texto de Segunda de Pedro 1, 3, 4 es espectacular. Todas las cosas. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Cuando nosotros recibimos esa herencia, porque es que ya la tenemos, mis amados, pero no la hemos recibido.
no la hemos adoptado, no la hemos encarnado en nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. En la palabra de Dios, una palabra preciosa. Solo se refiere a la sangre preciosa y a las preciosas promesas. Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Caminemos en las promesas, creamos. Y no esperemos a que nos toque llegar a un proceso doloroso para cumplir el plan de propósito que Él ya tiene diseñado para nosotros. Porque el propósito de Él se cumple en nosotros. Siempre se cumple. La que menos creía era yo. Y por eso lo doy gracias a Dios todo el día. Porque yo en ese momento no sé qué sería el mío. Si no hubiera tenido el plan de Nos enseña a amar a las personas. A mí me enseñó a amar a las personas. Pero sobre todo a caminar en paz. En medio de toda esa prueba, en medio de todas las cosas, paz. Porque muchas veces tendemos como seres humanos a echarle la culpa a las personas de lo que nos pasa. Y a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pablo le pide a Dios que le quite el aguijón. ¿Cuántas veces? Le rogó. Que le dice, bástate y gracias, porque mi poder se perfecciona. Tu poder perfecciona mi debilidad, pero también mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Nosotros necesitamos entender eso. Necesitamos entender que el proceso es para acercarnos al corazón de Él. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. ¿Qué dice? Para eso es el proceso. No es para buscar la disculpa, no, es que como ahora tengo esto, entonces ahora sí que menos puedo servir. Pablo decía, con dolores, con pruebas, no sé qué más le dio, qué enfermedades más tuvo, pero eso también tenía su afán en la carne. Y eso no fue disculpa ni pretexto para el servir. No podemos buscar el pretexto en una prueba, en una enfermedad. Mis amados, permitamos que el Señor nos moldee y que cumpla el propósito para el cual fuimos diseñados. La vida eterna es real. Estar con el Señor es hermoso, es real. Es real. Pero ¿por qué tenemos que ir hasta allá y pasar por todo eso? Aunque es un lugar hermoso y maravilloso, si podemos vivirla desde acá. Si desde acá podemos vivir en plenitud. Si desde acá podemos disfrutar de la vida que Dios nos dio. ¿Qué tal si cerramos los ojitos? Le damos gracias a Dios. Cada uno de los procesos que ha pasado y que el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones y nos diga qué es lo que Él quiere de nosotros, a dónde nos quiere llevar. Espíritu Santo, esta mañana yo te doy gracias, gracias porque tú estás aquí, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Dios, y permitiendo que seamos redireccionados a ese plan maravilloso que tú has diseñado para nosotros. Alinea nuestra área espiritual
A veces en el área espiritual pensamos que estamos súper bien y faltan tantas cosas, Dios. Falta negarnos a nosotros mismos por causa de nosotros. Alinea nuestra área familiar, que podamos ser testimonio en nuestras familias de lo que tú eres, Dios, de lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestra área física. Habla de que en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no saben que son templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el que mora en ustedes? Que nosotros no destruyamos ese templo, ese lienzo en el cual fuimos pintados, diseñados, cincelados y que tú has hecho como obra maestra perfecta, para que nosotros podamos albergar allí tu Espíritu. Señor, ayúdanos a honrar nuestros cuerpos, a amar el cuerpo y tenerlo como el templo del Espíritu Santo, en el cual aquí ya ha sido habitarse. Gracias Espíritu de Dios. Ilumina esta iglesia. Señor, alinéame con el área intelectual. Quita todas las distracciones, tecnología, todo lo que hay alrededor que nos contamina, que no nos permite estar conectados contigo. Tu palabra dice que tenemos tu mente. Entonces llénanos, Señor. Llénanos con tu mente. Que solo pensemos lo bueno, lo santo, lo puro, lo honesto. Dice la palabra, todo lo de buen nombre, solo en ese alinea, Señor, el área laboral. Que donde nosotros estemos también te impactemos en el área de trabajo, Señor, en el área social, todas las personas que hacen parte de nuestro círculo social, que sean impregnadas por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y sobre todo, ayúdanos a ser tu gloria, financiera, esa área que a veces nos atrae, nos atrapa y que inclusive podemos tener como miedo. Permite, Señor, que podamos olvidar nuestra vida de tal forma que podamos ser cristianos íntegros, podamos llevar en alto tu nombre, Señor, con humildad, con perseverancia, amando a los otros, Señor, y permitiendo que nosotros podamos cumplir el plan maravilloso para el cual tú nos has diseñado, que estemos conectados con tu misión y que nosotros podamos cumplir esa misión personal que nos te bendecimos, te glorificamos esta mañana, te exaltamos tu santo y poderoso nombre. Y aquí te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así es. Amén.